gusto estar por acá. Voy a compartir la presentación. Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que nos lo indica. De todos modos, nosotros le íbamos a decir, por favor, compártanos su presentación. Ok. Ahí ya aparece. Ya se ve. Ok, vale. No sé si tendría oportunidad de que se vea en pantalla completa. Yo la Ahí veo está. todavía. Ándele ahí, se ve maravillosa. Muchas gracias. Adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias por la presentación. El gusto es recíproco, el mío también. Como les había comentado la sesión pasada que tuvimos, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los auxiliares de laboratorio, sobre todo en el ámbito de la odontología. Algo que generalmente a lo largo de estos años que he estado con alumnos de pregrado principalmente, he notado un poquito la necesidad de que veamos lo que vendrían siendo los auxiliares de diagnóstico, sobre todo para conocer específicamente al paciente como tal que va a ser sometido a algún tratamiento odontológico. Entonces es fundamental porque hoy día la mayoría de los procedimientos invasivos que se realizan dentro de los consultorios de práctica privada, pues lo hacen a veces sin tener siquiera alguna analítica del paciente, es decir, no se mandan a hacer estudios y solamente se hacen procedimientos a la bendición de Dios, esperando que todo salga bien, pero cuando por alguna otra circunstancia se llega a complicar, pues ahí nos estamos jalando los cabellos, estar pensando por qué no le mandé hacer estudios previos al paciente, ahora el paciente ya se complicó, entonces el que veamos este tema como tal, pues bueno, nos va a dar el panorama completo de por qué es importante el manejar los estudios de laboratorio de rutina o básicos para el cirujano dentista. Les vuelvo a hacer la invitación de que lejos de que sea una presentación magistral, bueno, siéntanse en la libertad de poder expresarse, incluso durante el transcurso de la presentación, sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a comenzar y hablaremos brevemente de una introducción de lo que vendría siendo esta importancia del uso de los auxiliares de diagnóstico para el manejo odontológico de todos los pacientes. ¿Sí? Inmediatamente vemos en la imagen una cavidad bucal con ciertas características, principalmente de un paciente con una enfermedad crónica. En este caso, probablemente sea un paciente que tenga un descontrol metabólico importante. Este paciente, desde luego, tiene necesidades propiamente, se ven a distancia. El problema es que cuando yo me meto a hacer tratamiento en este paciente, si yo no considero su estado metabólico, pueden surgir complicaciones derivadas al tratamiento. Todos sabemos que la diabetes mellitus, por ejemplo, es una enfermedad crónica degenerativa muy frecuente en nuestra población y también vemos que esa población afectada generalmente pues no se controla. Y por ejemplo en la imagen podemos ver a una persona que ya tiene problemas circulatorios, probablemente un pie diabético, y ahí miren, esperando su Coca-Cola antes de la consulta dental. ¿Vale? Entonces, nosotros no sabemos cómo está el paciente metabólicamente, por eso es necesario hacerle estudios de laboratorios previos. O a lo mejor es un paciente que tiene alguna enfermedad hepática, ahorita en la presentación previa hablaron un poquito de hepatitis, y bueno, en algunos casos los pacientes que llegan a tener alguna enfermedad hepática derivada a lo mejor de una infección viral como la hepatitis o a lo mejor derivada de un problema ya base que tenía en el hígado, en donde el hígado empieza a hacerse cirrótico, pues bueno, a lo mejor va a tener manifestaciones en boca. Si yo no considero que ese grado de ictericia que tienen las mucosas pueda tener relación con el hígado y le hago un procedimiento odontológico sin revisar pruebas de funcionamiento hepático, probablemente puedo tener trastornos de coagulación en este paciente. Vamos a ver más adelante en el transcurso de la presentación
que hay factores de la coagulación que se van a sintetizar en el hígado y que generalmente me van a ayudar mucho en lo que es la activación de la cascada de la coagulación. Entonces necesitamos conocer estas pruebas para poder adentrarnos al paciente con enfermedad hepática. De la misma manera, tenemos que establecer un protocolo de atención al paciente que tenga problemas renales. ¿Por qué? Porque un paciente con problemas renales va a tener complicaciones en muchos órganos y muchos sistemas, incluyendo la cavidad bucal, y al mismo tiempo, al igual que una persona con problemas hepáticos, los trastornos renales también le van a complicar problemas de coagulación en el paciente. Entonces, si yo le quisiera hacer un procedimiento invasivo al paciente, yo necesito ver cómo está esa analítica del paciente y aparte complementarla con estudios radiográficos, que no es parte de esta presentación, pero bueno, aquí tenemos una imagen en un paciente con enfermedad renal crónica que si yo no le hubiera tomado una placa, pues yo no puedo saber que internamente en esa mandíbula empieza a haber un proceso degenerativo del hueso que se llama tumor pardo y que lo hace muy susceptible al paciente para que se pueda fracturar durante el procedimiento invasivo. Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué es importante que yo mande a hacer analíticas en los pacientes? Porque yo necesito saber si está bien controlado y qué margen de seguridad tengo para poder hacer algún procedimiento invasivo. Por ejemplo, si es un paciente que tiene diálisis o que tiene hemodiálisis, ver cuál es el momento idóneo para poderlo atender. Necesito forzosamente sus resultados de laboratorio. De la misma manera, a veces nos enfrentamos a situaciones en donde el paciente solamente va porque tiene alguna manifestación en la boca, pero ya haciendo una historia clínica y viendo las características del paciente, probablemente el paciente tenga alguna enfermedad sistémica que conlleve a esas manifestaciones bucales. En este caso, las biometrías hemáticas son muy importantes en algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo las leucemias agudas, que la leucemia aguda es la primera causa, por ejemplo, de un cáncer infantil, seguido de las neoplasias del sistema nervioso central. Entonces, cuando un niño se diagnostica, y digo niños porque, bueno, es la primera causa de cáncer en niños, pero eso no quiere decir que se aparezca también en personas adultas. Cuando aparece cavidad bucal, generalmente tiene manifestaciones derivadas de la enfermedad, pero también secundarias a el tratamiento que se le va a brindar al niño, generalmente a base de medicamentos citotóxicos como son las quimioterapias. Y entonces, si un niño está siendo sometido a quimioterapia, yo tengo que esperar que en algún momento su sistema inmune se debilite y en una biometría hemática, pues puedo considerar que tiene un paciente neutropenia y un riesgo muy alto a desarrollar un cuadro de mucositis como es el de la imagen y que esto se pueda infectar. ¿Vale? Entonces, otra vez vuelvo a la importancia de tomarle laboratorios al paciente. De la misma manera, podemos tener pacientes que lleguen con ciertas manifestaciones clínicas que me connotan una enfermedad hemorrágica. Entonces, forzosamente le tengo que mandar a hacer tiempos al paciente para ver, bueno, primero la biometría hemática para ver cómo andan funcionando esas plaquetas, pues, qué cantidad de plaquetas tiene y después, bueno, complementarla con los tiempos de coagulación para valorar bien al paciente. ¿Vale? Entonces, porque no sabemos en qué momento, bueno, un paciente puede tener algún tipo de coagulopatía, como lo vendría siendo la hemofilia, que es una alteración en algunos factores de la coagulación. Más adelante hablaremos un poquitito de eso. O, de la misma forma, si yo voy a hacer un procedimiento invasivo en el paciente, por ejemplo, una extracción de un tercer molar, una cirugía, o cualquier tratamiento invasivo, pues tengo que mandar a hacer laboratorios para garantizar y asegurar el mínimo riesgo que el paciente pueda tener al momento
de hacerle el procedimiento quirúrgico. Y, por ejemplo, otra cosa importante que podamos nosotros observar y por qué es importante los estudios de laboratorio, bueno, seguramente se acuerdan cuando están en la carrera tuvieron una enfermedad que se llama fiebre reumática, en donde los estudios de laboratorio son fundamentales para poder establecer un diagnóstico, porque hasta ahorita no hay ninguna prueba específica para poder diagnosticar fiebre reumática. Las únicas pruebas que se hacen para complementar el diagnóstico clínico. Entonces, por ejemplo, estas pruebas, que son las pruebas de reactantes agudos, son fundamentales para investigar si el paciente tiene o no un proceso inflamatorio agudo. Ok, bueno. Entonces, ya conociendo lo que es la importancia de utilizar los estudios de laboratorio importantes para poder correlacionar las manifestaciones en boca con su estado sistémico del paciente, bueno, aterricemos ya directamente sobre lo que es el estudio principalmente de la sangre. Bueno, sabemos que la sangre es ese tejido que va a estar circulando dentro del sistema vascular y el cual está siendo impulsado directamente por el corazón y que representa aproximadamente entre un 7 y 8% del peso corporal. Pues quiere decir que el 7 al 8% del peso corporal corresponde a el tejido hemático, a la sangre. Y ya si yo me centro en la sangre propiamente, pues vamos a ver que la sangre está contemplada o está conformada principalmente por una porción líquida que corresponde al plasma y una porción sólida que corresponde a los elementos formes de la sangre. En el plasma, por ejemplo, vamos a encontrar principalmente agua, que corresponde prácticamente a la porción líquida, y principalmente vamos a encontrar sustancias químicas, proteínas, y todo esto que vamos a tener en el plasma, bueno, lo vamos a estudiar a través de la química sanguínea. Entonces, la química sanguínea valora los elementos que vienen en el plasma. Y el otro porcentaje de elementos sólidos van a corresponder a los elementos formes, el cual me van a dar el conteo principalmente de tres cosas: los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos y algunos fragmentos de células que se llaman plaquetas. Entonces, para que nos demos una idea, prácticamente un porcentaje muy alto de los elementos formes están conformados por los eritrocitos, el 99%. Y sabemos que ese 99% de esas células, bueno, esos eritrocitos me van a ayudar para el transporte principalmente de gases en la sangre, de oxígeno y de dióxido de carbono. Y tengo que considerar que también los eritrocitos, con el fin de que puedan cargar más oxígeno, necesitan unirse a la hemoglobina y al hierro. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, su función principal es la oxigenación de los tejidos. Ahora, los leucocitos, que corresponden prácticamente al 1% de los elementos formes, están divididos en lo que vendrían siendo aquellas células que presentan gránulos en su citoplasma y por lo tanto les voy a llamar granulocitos, y que están divididos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y por otro lado, los que no tienen estos gránulos dentro de su citoplasma, que se van a llamar agranulocitos, como los linfocitos y los monocitos. Aquí en la imagen están agrupados por lo que vendrían siendo porcentaje de células, donde el porcentaje más alto de células corresponde a los neutrófilos, que van a ser las primeras líneas de defensa ante un proceso infeccioso agudo. Y esta segunda línea, que vendrían siendo los linfocitos, que van a ser los encargados de realizar principalmente la defensa a través de anticuerpos en nuestro cuerpo.
¿Sale? Entonces, ya conociendo este panorama de cuáles son esos elementos que conforman la sangre, bueno, vamos a ver cómo se estudian y qué es lo que me representa. Entonces, sabemos que la sangre, pues propiamente se forma a partir de la estimulación de una hormona que vierte a sangre el riñón cuando la concentración de oxígeno en los tejidos disminuye. Entonces el riñón lo que va a hacer es elaborar una hormona que se llama eritropoyetina, y la eritropoyetina estimula a la médula ósea de los huesos largos principalmente para la producción de glóbulos rojos. Y bueno, la hematopoiesis como tal, tanto forma a los glóbulos rojos como forma a los glóbulos blancos como tal. Aquí volvemos a ver una imagen en donde tenemos, por ejemplo, para hacer esta analítica del paciente, se les extrae sangre en un tubo con anticoagulación, y una vez que se extrae la sangre, bueno, a veces se hace un proceso de centrifugación para que la sangre se separe. Y una vez que la sangre se separa, bueno, los elementos formes se separan del plasma. Esto amarillito que está aquí es el plasma, donde vamos a estudiar la química sanguínea, y lo demás corresponde a la biometría hemática, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. ¿Ok? Entonces comencemos con la biometría hemática. La biometría hemática como tal también tiene otros nombres que se pueden considerar también correctos, como podría ser conteo sanguíneo completo, citología hemática, citometría hemática o hemograma. Y generalmente mide las cantidades y características de estas células que conforman la sangre, de estos elementos formes. Y entonces me va a dar la cantidad de leucocitos, de eritrocitos y de plaquetas. Ahora, al interpretar las alteraciones en los resultados, debemos de considerar también ciertos aspectos. ¿Qué quiere decir? Eso es la importancia de hacer una adecuada interpretación, porque bueno, pues hoy día qué difícil sería mandarle a hacer estudios al paciente cuando el laboratorio pues ya me da los valores normales, valores de referencia, pero pues así cualquiera lo podría hacer. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es interpretarlo, y ahí ya se cierra un poquito más ese grado, que es muy fácil, porque para que yo pueda interpretar un estudio de laboratorio, pues necesito considerar varios aspectos. Necesito saber también ciertos aspectos fisiológicos para ver bajos a qué puede estar ocurriendo, si sale con valores altos, que pueden estar ocurriendo, porque a veces el paciente trae algún valor alterado, pero eso no quiere decir que el paciente esté enfermo, sino que habrá que ver cuál es, en este caso, el estilo de vida, el lugar en donde vive el paciente, para ver si esos resultados son acordes al lugar en donde vive el paciente. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Lo importante no es mandar a hacer el estudio de laboratorio, lo importante es saberlo interpretar. Y entonces, por ejemplo, este sería el conteo y los valores normales, sobre todo de esta serie roja o de serie eritrocitaria, de serie blanca o leucocitaria, y de las plaquetas. Entonces, estamos hablando que las células que hay en mayor medida, bueno, son los glóbulos rojos. Dijimos que prácticamente es un 99% de células, y que su conteo puede ser medido o expresado por millones, o también puedo decir 4 por 10 a la 6, o de 4 a 5.5 por 10 a la 6, es decir, al multiplicarlo por 10 a la 6, quiere decir millones. Y entonces vamos a ver que existen ciertos parámetros o valores de referencia, ya sea si se trata de un hombre, de una mujer, de un niño, de un lactante, de un viejito. Entonces yo tengo que considerar muchos factores para poder determinar si el paciente está bien o está mal. Por ejemplo, en el caso de la serie roja o de los eritrocitos,
yo tengo que considerar incluso en el lugar en el que el paciente radica, en dónde vive, a qué altitud está, porque ahorita vamos a ver que la altitud influye en la cantidad del conteo eritrocitario. A mayor altitud en donde vivamos, más glóbulos rojos voy a tener porque hay menos concentración de oxígeno. Por lo tanto, el organismo se ve obligado a echar a andar el mecanismo para producir glóbulos rojos. Entonces, aquí vamos a retomar, tomen una foto mental a esto, ahorita los vamos a ver uno a uno, ¿vale? Entonces, comenzamos con los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos pues son células, en este caso sanguíneas, que tienen como función transportar oxígeno en todo el cuerpo. Y estos eritrocitos, bueno, tienen una vida media aproximadamente de 120 días. Son unas células bicóncavas que no tienen núcleo porque tienen que hacerle espacio para cargar el gas, en este caso, no. Y entonces forma un complejo con una molécula de hemoglobina y con 4 de hierro para poder aumentar la cantidad de oxígeno que va a transportar. En los hombres, pues prácticamente vamos a ver que se puede tener desde 4 hasta 5.5 millones. Y en mujeres es un poquito menor el dato de valores normales como tal. Pero, por ejemplo, si el paciente tuviera valores altos, yo voy a darle el término de que el paciente tiene eritrocitosis. ¿Sí? Y si el paciente tiene valores bajos, el resultado va a ser que el paciente tiene anemia. ¿Ok? Ahora, una eritrocitosis, por ejemplo, o una aumento en la concentración de glóbulos rojos acompañado de manifestaciones clínicas, probablemente me connoten algunos trastornos. Pueden ser incluso trastornos respiratorios, pero también pueden ser trastornos cardiovasculares, por ejemplo. O en personas fumadoras, generalmente hay valores altos. Si regreso otra vez a la enfermedad hepática, hay una condición que se llama policitemia, y la policitemia entonces habla que hay una cantidad mayor a glóbulos rojos, entonces puedo decir eritrocitosis o policitemia. Y cuando se trata de algún proceso patológico, bueno, le ponemos un apellido que se llama policitemia vera. Muchas de las veces tiene una causa a nivel hepático. ¿Sale? Entonces, eso podría ser. O, en algún momento, si los valores salen altos, a lo mejor me dice que pues, hay un proceso de deshidratación y por lo tanto, pues como hay menos cantidad de líquido, pues va a salir que el porcentaje va a salir más alto en glóbulos rojos. Ahora, si es una persona que tiene valores bajos, entonces ya dijimos que es cuando el paciente tiene anemia. Y hay muchas cosas por las que un paciente puede tener anemia. Una persona con anemia puede ser, uno, por deficiencia alimentaria, entonces a lo mejor por un déficit de hierro, en donde le ponemos el apellido de anemia ferropénica. Pero también podemos tener anemias derivadas de que mi sistema inmunológico está destruyendo antes de que cumpla la vida útil el eritrocito, entonces hablamos de la anemia hemolítica, ¿sí? O a lo mejor estamos hablando de una anemia por pérdida sanguínea derivada de una hemorragia. Por ejemplo, si me llegara un abuelito, lo más seguro es que si le mando a hacer una biometría hemática y el abuelito sale con anemia, yo tendría que sospechar como primera causa que el abuelito esté cursando con lo que vendría siendo un sangrado de tubo digestivo interno. Entonces, que el paciente tenga sangrado de tubo digestivo oculto y que a lo mejor está sangrando, gotita, 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 y nunca se da cuenta. Pero esa gotita a lo largo de un día, de una semana, de un mes, hace que los valores de eritrocitos empiecen a decaer. Entonces puede ser derivado de una hemorragia. Aquí también entraría, por ejemplo, la condición fisiológica. Por eso les digo, no todo puede ser patológico, habrá que ver las causas. Por ejemplo, las mujeres, esta es una de las causas por la que también su conteo eritrocitario es menor, sobre todo la mujer en edad fértil.
porque ellas van a tener hemorragias cada 28 días, ¿vale? Y la otra, bueno, una enfermedad de la médula ósea, por ejemplo, hay enfermedades malignas, como por ejemplo la anemia aplásica, que de repente hacen que los glóbulos rojos, y no nada más los glóbulos rojos, también los glóbulos blancos que no se produzcan. Y entonces eso puede ser grave, son pacientes que continuamente se tienen que estar transfundiendo, ¿vale? Y entonces fíjense, esto es importante porque la altitud en donde una persona radique va a ser determinante para valorar el título eritrocitario. A mayor altitud, más glóbulos rojos voy a tener, porque a mayor altitud va a haber menos cantidad de oxígeno y por lo tanto el paciente va a empezar a tener hipoxia. Y eso va a originar que el riñón empiece a elaborar niveles abundantes de eritropoyetina para compensar y por lo tanto aumentarán los niveles de eritrocitos. Entonces, si yo le tomo una biometría hemática a un paciente que vive a nivel del mar, pues seguramente en relación a las personas que vivimos en la Ciudad de México a 2.242 metros a nivel del mar, pues seguramente saldría anémico, pero es anémico en su localidad a nivel del mar, está en las condiciones idóneas para tener ese grado de glóbulos rojos como tal. Entonces, esto lo sabemos mucho, ¿por qué? Porque pues generalmente las personas que se dedican a ser atletas de alto rendimiento, pues con el fin de elaborar más hematíes, se van a entrenar durante meses a a la montaña, hacen trabajo de montaña y ahí se quedan 2, 3 meses para que las condiciones de disminución de oxígeno forcen al riñón a elaborar más eritropoyetina y por lo tanto elaboren más glóbulos rojos. Entonces, si yo conozco esto, imagínense qué pasaría cuando un paciente en su corazón empieza a fallar y vive en grandes altitudes. La enfermedad cardíaca se puede complicar porque la sangre va a ser más espesa porque se elaboran más glóbulos rojos. Por eso la condición, seguramente en algún momento han escuchado que cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca, a veces les recomiendan, si tiene la posibilidad de irse y radicar a nivel del mar, eso le va a caer muy bien al corazón porque su sangre va a empezar a diluirse porque no va a elaborar por vía renal más eritropoyetina y por lo tanto más glóbulos rojos. Entonces, por eso, una persona con problemas cardiovasculares que va a lugares muy altos puede sufrir un colapso y se puede complicar su enfermedad cardiovascular, ¿vale? Esto, por ejemplo, los ciclistas, pues para que suban montañas, pues necesitan tener conteos eritrocitarios muy altos. Y entonces, a veces hacen trampa y se inyectan la hormona que se tendría que elaborar forzando a trabajar en altitudes. Se inyecta la eritropoyetina y la eritropoyetina, bueno, tiene esa función de aumentar el título de glóbulos rojos como tal. Obviamente, pues que eso está prohibido en el deporte de alto rendimiento. ¿Sí? Y entonces, esta es una de las razones por la cual un paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia, sobre todo de difícil control, porque ya no elabora ese intersticio renal, ya no elabora eritropoyetina, y por lo tanto son pacientes que continuamente se van a tener que estar inyectando eritropoyetina y ser sometidos a transfusiones sanguíneas, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo disminuye la saturación de oxígeno conforme vamos aumentando, en este caso, la altitud. Y, por ejemplo, nosotros que vivimos a una condición de 2.200 a nivel del mar, pues no puedo tener a lo mejor una saturación al 100% como lo tendría una persona que vive a nivel del mar. Si a eso le sumamos la contaminación, le sumamos que fumamos, tengo que esperar que su biometría hemática no salga como una persona que vive a nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor altitud disminuye la presión atmosférica y por lo tanto hay menos oxígeno.
Por eso es prácticamente imposible que una persona de a pie que no tenga preparación previa pueda llegar a la cumbre del Monte Everest, que está a más de 8.800 metros a nivel del mar. Imagínense cómo sufrirían los pulmones a esa cantidad. Aquí lo vemos. Fíjense, nosotros más o menos estamos como por aquí, a 2.200 metros a nivel del mar, y cómo la presión va disminuyendo. La presión atmosférica normal, estando a nivel del mar, corresponde a 760 milímetros de mercurio, y más o menos la presión parcial de oxígeno es entre 150 y 158. Pero vean, conforme va aumentando la altitud, la presión va descendiendo y la saturación va bajando. Entonces, ¿cómo estaría? Yo les pregunto, ¿cómo estaría, por ejemplo, si le hago una biometría hemática a un Sherpa, que es un nativo de ese lugar del Everest, allá en Nepal? ¿Cómo saldrían sus glóbulos rojos? ¿Bajos o altos? Altos. ¿Por qué? Muy altos, ¿vale? Porque ellos ya están aclimatados, ya están condicionados a vivir así. ¿Por qué creen? Fíjense, que cuando la selección de Brasil o Argentina va a jugar a Bolivia, Bolivia está más o menos, la ciudad de La Paz está a 3.600 metros a nivel del mar. ¿Por qué pierden? Bueno, pierden porque ellos no están preparados para jugar a esas altitudes, le hacen falta glóbulos rojos como tal. Entonces, van a empezar a tener una disminución en la concentración de oxígeno y se va a traducir en que como no están oxigenando bien, no hay potencia para correr, se afecta la parte cardiopulmonar, no se están oxigenando, puede haber vómitos, puede haber mareo, puede haber taquicardias, y al fin de cuentas seguramente no terminarán el partido. ¿Sale? Entonces, esto tiene mucha relación al momento de que nosotros podamos interpretar una biometría hemática y los títulos de eritrocitos. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene un trastorno en donde su corazón empieza a fallar ya como bomba, pues la sangre ya no está expulsada con fuerza y por lo tanto las partes más distales del cuerpo se van a empezar a afectar. Ya el oxígeno no está llegando. Entonces eso manda estímulos al riñón y le dice, oye, no está llegando sangre porque no hay oxígeno. Entonces ellos no saben qué es el corazón y que probablemente sea el que no está bombeando bien en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Dice, bueno, pues elaboro más glóbulos rojos. Y al elaborar más glóbulos rojos, complica todavía aún más el cuadro de insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, va a ser vulnerable al paciente a que desarrolle una enfermedad trombótica, porque la sangre que se estanca se tiende a coagular. Y entonces, ahí vamos nosotros entretejiendo cómo es que todo esto se va a presentar en los estudios de laboratorio. Entonces, pacientes con trastornos cardiovasculares, principalmente la insuficiencia cardíaca, se va a manifestar porque el paciente puede tener policitemia o que puede tener eritrocitosis, que aumente la cantidad de eritrocitos y por lo tanto que se haga muy susceptible a trombosis. Por lo tanto, el médico que le va a dar anticoagulantes y en este caso le puede dar aspirina también. Entonces, AINES. Si yo quiero atender a este paciente insuficiente cardíaco desde el punto de vista odontológico, tengo que considerar todo esto. ¿Por qué? Porque al momento de que yo le haga algún procedimiento, tengo que valorar otra cosa, parte. Está recibiendo anticoagulación y aspirina, probablemente sus pruebas hemorragíparas no pasen la prueba. Entonces ahí empiezo yo a complementar muchas cosas. ¿Qué les dije? Que el eritrocito se iba a fijar también con la hemoglobina. Y la hemoglobina, bueno, al igual que los eritrocitos, tienen valores normales dependiendo de dónde viva. La hemoglobina propiamente se va a unir de manera laxa y reversible a los eritrocitos
y van a actuar como si fuera un carrito para cargar oxígeno. Es decir, si solamente el transporte de gases dependiera de los eritrocitos, no me daría abasto, porque el eritrocito con dos manitas, por así decirlo, solamente puede cargar pues muy poquito oxígeno. En cambio, si se junta con la hemoglobina, es como si ya trajera un carrito para que ahora ya pueda yo echar más oxígeno. Y si a ese carrito le pongo 4 rueditas que vendría siendo el hierro, pues ya tengo la forma perfecta para poder transportar el oxígeno. Entonces van de la mano las cifras de hemoglobina para considerar si el paciente se está oxigenando o no. Y entonces también es proporcional a lo que vendría siendo la altitud y me habla de la oxigenación del paciente. Para que me dé una idea más o menos, para que yo pueda vivir adecuadamente, mis tejidos necesitan aproximadamente entre 20 y 25 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Si yo multiplicara lo que carga el eritrocito con la hemoglobina, cada gramo de hemoglobina carga 1.37 mililitros de oxígeno. Entonces, ahorita hacemos cuentas. En un hombre aproximadamente debo de tener entre 17 y 19 viviendo en la Ciudad de México. Viviendo en la Ciudad de México. Aquí es más menos 2, ¿ok? O sea, puede ser desde 15 hasta 19. Y en mujer puede ser de 14 más menos 2, desde 12 hasta 16.6. Y durante el embarazo puede ser de 12 más menos 2. Entonces, eso es importante. Imagínense que de repente, eh, una persona me llega con una hemoglobina al consultorio de 9, siendo hombre. ¿Qué esperan encontrar? A ver, si les dije que por cada gramo de hemoglobina se carga 1.37 mililitros de oxígeno, si multiplico 9 por 1.37, me va a dar como resultado 12.33 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Con cuánto les dije que le bastaba al ser humano para poder hacer su proceso de oxigenación en los tejidos? Arriba de 20, entre 20 y 25 aproximadamente. Pues está quedando muy cortito el paciente. Y así es como nosotros podemos interpretar el conteo de hemoglobina. Entonces, ustedes imagínense un niño que tiene leucemia o un niño que le dieron quimioterapia y que llega con una hemoglobina de 4. Entonces ese niño, si no lo transfunden, se va a morir porque no hay forma de oxigenar los tejidos. Entonces, probablemente, pues a lo mejor nunca vieron así los resultados o los estudios de laboratorio. O sea, ¿cómo se aplica? Eso es lo más importante. ¿Cómo aplico yo lo que estoy viendo aquí? ¿Vale? Entonces, eso con respecto a la hemoglobina. Entonces, aquí vemos estos valores normales. Les decía cuáles eran. Entonces, en hombres y en mujeres. Y bueno, alteraciones. ¿Qué alteraciones me pueden dar? Por ejemplo, en una persona que tenga disminución de la hemoglobina, ya dijimos que puede ser anemia, ¿sí? Que serían de las más comunes, pero también puede ser que si el paciente tuviera por ahí aumento en la concentración de hemoglobina, hablaríamos a lo mejor de que está también aumentada la concentración de glóbulos rojos y que lo da muy susceptible a que desarrolle trombos el paciente, ¿vale? Ahora, los 3 parámetros que me van a determinar propiamente que el paciente está cursando con anemia es la palidez de los tejidos como signo cardinal de la piel de tegmentos, pero también va a ser la palidez de las mucosas. Pero vean, en cavidad bucal, por ejemplo, yo puedo ver manifestaciones derivadas de una anemia en el paciente. La primera manifestación importante es que la lengua va a empezar a estar depapilada. Entonces va a haber depapilación igual, va a haber una lengua roja, lisa y brillante,
y eso es una manifestación clínica de anemia. Si me llega un paciente así, bueno, tomo una biometría hemática y yo estoy casi seguro que va a salir bajo título de hemoglobina, como de eritrocitos, como de el propio hematocrito. ¿Sale? Entonces la palidez es muy característica. Entonces, el otro factor que vamos a considerar es el hematocrito. El hematocrito valora lo que es el porcentaje de sangre o de elementos formes en relación a lo que vendría siendo el plasma. Y como tenemos más glóbulos rojos, pues es en el que nos enfocamos. Viviendo en la Ciudad de México, un hematocrito para un hombre es de 40 hasta 54, es decir, de 47 a más menos 7. Y para una mujer va de 42 más menos 5, es decir, desde 37 a 47. Si el hematocrito está abajo, hablamos de que el paciente probablemente tenga anemia y tenemos que pensar en muchas cosas, ¿vale? Si eso va acompañado de que baja el hematocrito, de que bajan los glóbulos rojos, baja la hemoglobina y que aparte a lo mejor el paciente tiene altos los glóbulos blancos, pues ya prácticamente me está diciendo aguas, probablemente sea una leucemia, ¿sí? Entonces, si estuviera por arriba, bueno, también me hablaría de que el paciente tiene gran cantidad de, en este caso, de células y tendríamos que descartar que el paciente pudiera tener alguna enfermedad como insuficiencia cardíaca, pues sería de las más representativas, o a lo mejor el paciente viene deshidratado, también puede ser, ¿vale? Y obviamente la enfermedad cardíaca. Bueno, otras pruebas complementarias, estas ya no son tan primarias, estas ya las puedo considerar como secundarias, es por ejemplo la consideración de hemoglobina corpuscular media, que valora propiamente la relación, el volumen que tiene el glóbulo rojo con la hemoglobina. Entonces, generalmente sus valores normales se valoran en picogramos y va de 33 a 37. ¿Ok? Entonces, esa es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Tenemos también el volumen corpuscular medio. Generalmente valora el tamaño de los glóbulos rojos. Juan Carlos, perdón. Juan Carlos, nos dicen que no te escuchan bien. ¿Te puedes acercar más el micrófono, por favor? ¿No se escucha bien? Híjole. Bueno, ok. Un poquito más fuerte o acércate más el micrófono. Sí, ya veo que estaba medio, ¿no?, de la garganta, pero bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo. Un poquito. Órale, pues, sí. Gracias. Sí, a ver, permítanme. Bueno, a ver, yo espero que ahí me pueda escuchar. Bueno, el volumen corpuscular medio va a valorar el tamaño de los glóbulos rojos. El tamaño de los glóbulos rojos, entonces puedo tener a lo mejor glóbulos rojos pequeños o glóbulos rojos grandes. Entonces, todo eso se tiene que valorar y todo eso es lo que el estudio de laboratorio me va a, en este caso, a dar el resultado. Por ejemplo, si el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos son grandes, me puede hablar que puede existir un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico o que el paciente tenga un trastorno hepático. En algunas ocasiones ese trastorno hepático viene derivado del consumo elevado de alcohol. Si el volumen corpuscular medio se encuentra bajito, es decir, sus glóbulos rojos son bajitos, puede haber talasemia o puede ser por un déficit de hierro. Ahora, también se puede medir la hemoglobina corpuscular media y generalmente la hemoglobina corpuscular media indica la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Entonces, pues prácticamente me habla de que si está aumentada, siguen habiendo causas, por ejemplo, de deficiencia de vitamina B12. Por eso, cuando un paciente tiene deficiencia de vitamina B12, una causa de anemia es, en este caso,
porque no hay vitamina B12, eso es la anemia perniciosa, en donde se va a presentar a veces por un trastorno a nivel gástrico. O la otra es por un déficit de ácido fólico. Y cuando está disminuida, me habla también de mala captación de hierro o de una talasemia. Ok, bueno, salimos de lo que son los glóbulos rojos. Entonces ya vimos que los glóbulos rojos son fundamentales para poder diagnosticar a pacientes con trastornos hepáticos, con trastornos cardiovasculares o hasta pacientes con trastornos renales. ¿Vale? Y los glóbulos blancos, bueno, su función principal es proteger al cuerpo a través de células de defensa que van a estar agrupados en elementos, en este caso a granulocitos y granulocitos. El valor normal total de los glóbulos blancos, de los leucocitos, puede ser de 4 a 5,000 hasta 10,000 por milímetro cúbico. Eso sería lo normal. Cuando tenemos valores muy altos, hablamos de una leucocitosis. Y cuando salen valores bajos, hablamos de una leucopenia. Si los valores son muy altos, por ejemplo, hay enfermedades en donde los leucocitos son muy altos, exageradamente altos. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo que sale 10,000 como valor normal alto, pero si sale, por ejemplo, a lo mejor 15,000, probablemente me hable de un proceso infeccioso agudo. Pero si me salen 100,000, 200,000, 250,000, ya prácticamente me está diciendo esto no es normal, probablemente se trate de una leucemia, ¿vale? Entonces de una neoplasia maligna como tal. Bueno, ¿en qué casos se puede presentar leucocitosis? Bueno, se pueden presentar principalmente infecciones bacterianas, sobre todo las pirógenes, en procesos inflamatorios, en neoplasias malignas, como por ejemplo las leucemias, en alguna quemadura, en el infarto agudo al miocardio. Y cuando tenemos niveles bajos de leucocitos, pues seguramente no tengo las defensas necesarias para poder, en este caso, protegerme. Y hablo, por ejemplo, de la aplasia medular, donde el paciente puede tener la anemia plásica, en un cuadro de tuberculosis, en la fiebre tifoidea, en alguna enfermedad inmunológica que debilite el sistema inmunológico, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en algún cuadro de hepatitis y en algunas enfermedades virales. ¿Sale? Hasta ahorita el título de leucocitos solamente me dice la cantidad total. Ya si vemos en individual, pues vamos a tener que los leucocitos se van a dividir en las otras células. Esta es la misma, la tabla normal. Aquí hacen una diferencia entre lo que es el adulto, el recién nacido, en la primera semana, y más o menos lo que les había comentado. Si baja o si disminuye, ¿en qué se puede pensar? Bueno. Entonces, tenemos prácticamente que los valores de referencia de las células que conforman los leucocitos son los que siguen. Los neutrófilos, que generalmente es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo y por lo tanto son las células que con mayor frecuencia van a estar en niveles más altos, el 50-60%, y actúan principalmente en procesos infecciosos agudos, principalmente las infecciones bacterianas. Los linfocitos, que generalmente me hablan de una respuesta inmunológica ya más secundaria y que generalmente responden para la formación de anticuerpos y sobre todo en procesos infecciosos virales. Los monocitos, por ejemplo, en infecciones crónicas, recuerden que los monocitos cuando salen del torrente sanguíneo y se meten a los tejidos, se van a convertir en macrófagos y van a tener dos funciones. La primera función y principal función va a ser fagocitar y la segunda función, actuar como una célula presentadora de antígenos para llevarlo a los linfocitos para que él se ponga a trabajar, para que realice un anticuerpo específico para el antígeno que se
Los eosinófilos, que generalmente van a estar presentes cuando tenemos infecciones parasitarias o en procesos alérgicos como tal, los eosinófilos. Y los basófilos, que generalmente también pueden estar presentes en infecciones virales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando a una persona se le empiezan a hacer laboratorios sospechando de alguna enfermedad, por ejemplo, aquel niño que de repente empezó a tener sangrados espontáneos, que puede ser en nariz, una epistaxis, o puede ser en encía, y de repente ven al niño totalmente pálido, ha empezado a tener fiebre, o a lo mejor no tenía nada de eso, y eso es lo que yo quiero que hagan conciencia. Eso, lo común es que aparezca así, pero a veces no. A veces la primera manifestación es en cavidad bucal, y lo único que tenía el niño eran petequias o una bolita que le empezó a crecer en la encía. Entonces, cuando mandan a hacer estudios, ¿sí?, antes de tomar la biopsia en la boca, a lo mejor documentan una disminución tanto de la serie roja como de la serie roja, como los eritrocitos, o como las plaquetas, y un aumento en la concentración de leucocitos, pues lo más seguro es que el niño esté cursando con una enfermedad neoplásica grave, como la leucemia. Entonces, de ahí la importancia. Muchas veces el diagnóstico de leucemia se integra solamente con mandarle a hacer una biometría hemática donde se documente una visitopenia, es decir, que dos series de la biometría hemática estén bajitas, pueden ser plaquetas, pueden ser eritrocitos, y que tenga hiperleucocitosis, es decir, que los están arriba de 80,000, de 100,000, de 200,000. Y si a eso le suman que el reporte de biometría hemática también me da lo que vendrían siendo células inmaduras, pues el resultado va a ser, en este caso, una leucemia. ¿En dónde más se puede presentar? Se pueden presentar, desde el punto de vista de la odontología, alteraciones de los leucocitos en los cuadros infecciosos agudos, principalmente en abscesos periapicales, en abscesos profundos, como vendrían siendo la angina de Ludwig, como podría ser una celulitis, donde vamos a tener leucocitosis, y generalmente ahí es donde los vamos a encontrar. Ahora, los neutrófilos, generalmente les dije que era de la primera línea de defensa. Normalmente tenemos entre 55 y 65% de neutrófilos, y generalmente me van a hablar de cuadros infecciosos agudos, sobre todo bacterianos. Cuando están aumentados les llamo neutrofilia, y cuando están disminuidos les llamo neutropenia. Y la neutropenia, pues, generalmente puede ocurrir, uno, en la anemia perniciosa, en la anemia aplásica, y sobre todo post tratamiento con quimioterapia, pacientes con algún tipo de neoplasia maligna. ¿Vale? Y aquí los vemos. Entonces, a veces las neutropenias se clasifican en leve, moderada y severa. Cuando un paciente está en una neutropenia severa, es aquel paciente que se tiene que tratar con pinchitas, ¿sí?, igual que la muy severa. ¿Por qué? Porque no tienen defensa, no tienen línea primaria de defensa. Entonces, cualquier bicho que entra al cuerpo puede acabar con él. ¿Vale? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Clínicamente, en cavidad bucal, pueden haber datos que me dicen el niño está pasando con una disminución del sistema inmunológico, a lo mejor con una neutropenia, y se va a manifestar por, en este caso, candidiasis. ¿Vale? Entonces, en sus diferentes presentaciones. Aquí estoy poniendo lo que vendría siendo una candidiasis pseudomembranosa. Bueno, los linfocitos generalmente son células que me van a ayudar, sobre todo en procesos infecciosos virales, y generalmente sus valores normales es entre 23 y 35. Cuando está aumentado se llama linfocitosis, cuando está disminuido se llama linfopenia, y bueno, estas son las enfermedades virales que generalmente hacen que aumenten los linfocitos, y bueno, estas serían cuando disminuyan, generalmente asociadas
a tratamientos de algunas enfermedades. Valores de referencia y también, en el caso de que estén disminuidas, la linfopenia también se clasifica en leve, moderada y severa, ¿vale? Los monocitos, en este caso ya les dije que los monocitos tienen esas dos funciones de actuar como fagocitarios y actuar como células presentadoras de antígenos. Valores normales de 4 a 8, si está aumentado se llama monocitosis. Los eosinófilos, que son las células que generalmente van a actuar ante procesos principalmente donde se median las respuestas alérgicas. Entonces, si está aumentado se llama eosinofilia, si está disminuido se llama eosinopenia, aunque a veces no tiene, digamos, una aplicación clínica porque a lo mejor es normal que no tenga eosinófilos y no pasa nada, ¿vale? Entonces, yo he de esperar que cualquier persona con un proceso alérgico tenga eosinofilia. Los basófilos, generalmente también no pasa nada si no tengo como valores normales, y si está aumentado, bueno, se llama basilofilia, y generalmente tiene que ver con enfermedades como la leucemia, una sinusitis crónica, o puede también ir de la mano con enfermedades de hipersensibilidad o las alergias. Ahora, fíjense, las plaquetas, en este caso, digamos que es el otro componente de esa serie. Ya vimos glóbulos blancos, ya vimos glóbulos rojos, me falta hablar de plaquetas, que les llamo también trombocitos, que no es otra cosa más que algún fragmento de un megacariocito, y ese fragmento del megacariocito, por ejemplo, esas plaquetas tienen una vida media aproximadamente de 15 días, y sus valores normales van de 150.000 a 450.000 células por microlitro, en donde sabemos que si está aumentada la cantidad de plaquetas, se llama trombocitosis, y si está disminuida, se llama trombocitopenia, ¿vale? Entonces vamos a ver que dentro de las características normales, esta es una de las fundamentales desde el punto de vista odontológico. El que yo conozca la cantidad de plaquetas que tiene el paciente me va a garantizar que los procedimientos invasivos tengan un buen puerto cuando yo los pueda realizar, porque las plaquetas me van a determinar la coagulación, sobre todo primaria del paciente, ¿vale? Entonces vamos a ver. Entonces la hemostasia primaria, la hemostasia, entendiendo por hemostasia, cuando se detiene algún tipo de sangrado o de hemorragia, sabemos que la hemostasia se divide en primaria y secundaria, donde la hemostasia primaria es primero cuando el vaso sanguíneo se cierra, que es vasoconstricción, y después la migración, agregación y adhesión plaquetaria. Entonces, todas esas plaquetas lo que forman es un tapón inestable para evitar que se fugue más cantidad de sangre. Estas plaquetas hacen entonces el primer tapón, que ahora tiene que ser reforzado por la ayuda de la cascada de coagulación, que se va a tejer aquí la fibrina, y es cuando el tapón se vuelve estable, y así es como se repara el vaso. Entonces, si tengo un paciente que tiene plaquetas bajitas, esta hemostasia primaria va a estar deficiente, y por lo tanto yo puedo determinar tan solo con título de plaquetas si el paciente puede, en este caso, hacer ese taponcito. ¿Ok? Entonces, el título de plaquetas me va a determinar, en este caso, la hemostasia primaria, y se va a valorar a través del tiempo de sangrado, que es importante. ¿Vale? Entonces, tiempo de sangrado valora la hemostasia primaria. Si yo al paciente le quiero hacer un procedimiento invasivo con plaquetas bajitas, o más bien nunca le hice una biometría hemática, no sé cuánto tiene de plaquetas, yo corro el riesgo de que esto termine en una hemorragia que no pueda controlar. ¿Vale? Entonces, lo tienen que considerar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tiene plaquetas bajas? Probablemente tenga datos de sangrados internos, primero capilares, estomas, himosis, probablemente tenga las más comunes, que son las petequias, y entonces sí que es importante. ¿Vale? Entonces tengo que considerar. Ahora, la cantidad mínima de plaquetas que yo necesito tener desde el punto de vista odontológico para garantizar un tratamiento invasivo es que el paciente tenga por lo menos
menos 100,000 plaquetas. ¿Ve? Entonces, con 100,000 plaquetas yo puedo hacer procedimiento odontológico en el paciente y aunque está bajita, garantizo que tengo una buena hemostasia. Ahora, fíjense, en pacientes con enfermedad cardiovascular, que su corazón ya es muy grande porque tiene insuficiencia cardíaca, y que sea necesario que tome aspirina, va a ser necesario forzosamente siempre mandarle tiempos al paciente si es que le voy a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Porque la aspirina inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, tengo que considerarlo para ver si lo puedo o no lo puedo atender al paciente, o si antes se remite al paciente para interactuar con su médico y decirle, le voy a hacer un procedimiento, no necesito ajustes en el tratamiento, ya sea de aspirina o de anticoagulantes. Y para eso, bueno, tengo que garantizar que mínimo tenga 100,000 plaquetas el paciente. Y la otra es que si no le mandé a hacer una prueba de laboratorio, recuerden lo que hicieron en el segundo año en la carrera. Entonces, yo puedo hacerlo de forma casera, ahí en mi consultorio dental, y se mide el tiempo de sangrado a través de un pinchazo en la orejita para valorar el método de Duke, para ver en cuánto tiempo deja de sangrar. Si está dentro de 1 a 3, quiere decir que tiene bien ese tiempo de sangrado y probablemente su coagulación primaria esté bien. Y el otro es el de PIBI, que ese se valora con brazalete, ese debe ser menor a 9 minutos. Entonces, si todo sale bien, bueno, está luz verde para que yo pueda hacerle procedimiento al paciente. ¿Vale? Ahora, la hemostasia secundaria, esa se valora a través del tiempo de coagulación. Y el tiempo de coagulación valora la cascada de coagulación, es decir, todos los factores de la coagulación que están siendo activados para llegar a activar a que es el factor 1 de la coagulación, que se llama fibrina, las tiritas que vimos que se depositaron en las plaquetas, es esta, la fibrina. Entonces, todos estos factores de la coagulación son importantes porque ya sea que se trate de la vía intrínseca o de la vía extrínseca, en algún momento se van a juntar formando la vía común y van a tener que formar fibrina. Entonces, si al paciente le falta algún factor de la coagulación, los tiempos de coagulación van a salir alterados. Valor normal del tiempo de coagulación de 5 a 8 minutos, y es esta fibrina que se está entretejiendo. Hay enfermedades que causan con trastornos de coagulación, de las principales, bueno, las hemofilias, y vemos cómo cursan con hemartrosis, con gingivorragias en capa, con ciertas petequias, con hematomas, etcétera, etcétera, el cual entonces necesito considerar el tratamiento odontológico en estos pacientes. Recordemos una cosa, que los factores de la coagulación, algunos de ellos, los más importantes, son dependientes de la vitamina K, como el 2, como el 7, como el 9 y como el 10, y que generalmente vienen de la vitamina K que elaboran mis bacterias en el tubo digestivo. Entonces la vitamina K se considera un posbiótico. Por lo tanto, si no tengo una adecuada salud intestinal, seguramente voy a tener problemas de coagulación. ¿Sale? Ahora, si sale mal la vía, la cascada de la coagulación, el tipo de coagulación, habrá que ver qué vía es la que está alterada. La vía extrínseca de la coagulación se va a valorar por el tiempo de protrombina, que es de 12 a 14 segundos, y si sale mal la vía intrínseca, esa se valora por el tiempo de tromboplastina, que es de 22 a 45 segundos, como normal. ¿Vale? Bueno, en los pacientes que previamente les dije que se están tratando con anticoagulantes, se les tendría que mandar el índice de anticoagulación. El índice de anticoagulación Doctor Carlos, ¿Mandé? que te interrumpa. ¿Qué? ¿Ya se me acabó el tiempo? Problemas. Sí, primero tenemos problemas con el audio, como que de pronto se oye bien y se baja así bruscamente. Sí. Y la otra, pues sí, la cuestión del tiempo, pero muchas gracias. Sí, ándale pues. Gracias.
Ay, no, pero no, doctor, ya no te escuchamos, era nada más para que... Ok, pensé que No, no es que te ya me estuviera... había caído la guillotina, pensé. No, ¿cómo crees? Mira, lo Ok, que ahorita ya está la doctora Leti, le pedimos que nos aguarde un momentito, vamos a pedir también unos minutitos para la doctora Remedios que quería hacernos una invitación. Entonces, continúa, bueno, nada más ya te pedimos. termino. Ah, ok, gracias. Ya rápidamente, aunque hay todavía, me faltó química sanguínea, que es muy importante, sobre todo en el paciente con diabetes mellitus, pero bueno, son temas largos, quise hacer lo más resumido que se puede, pero pues parece ser A que ver, no. regálame un momentito. Aquí está la doctora Leti. Doctora Leti Orozco. No, no está, pero con ¿No está? que siga, le decimos a ella que entonces, apenas va a entrar. Adelante, exacto. Juan Carlos. Perfecto, Gracias. sí. Gracias. Y disculpa por las fallas técnicas, es algo que ya no depende de mí, híjole. No, sí lo entendemos, pero es que fíjate que nos interesa mucho que te escuchen, porque realmente les estás dando esos puntos esenciales que tienen que aprender a interpretar y a analizar. Claro. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces les decía que el índice de coagulación valora qué tanto el paciente tiene riesgos de presentar a lo mejor alguna complicación durante el manejo y qué tanto la terapia anticoagulación o anticoagulante tiene buena efectividad. El índice INR, para considerarlo normal, en el paciente debe ser entre 2 y 3. Si sale 3 y 4 va a tener riesgo de sangrado el paciente, quiere decir que su sangre está demasiado fluida y que probablemente no va a coagular. Y si está muy bajito, 1 o 2, quiere decir que el paciente probablemente no se esté oxigenando bien esa sangre, que tenga riesgo de que se forme un coágulo y que sea peligroso para el paciente. ¿Sale? Esta sería otra prueba que son las pruebas de reactantes agudos. Ya les decía que es cuando se valora el proceso inflamatorio, tenemos la velocidad de sedimentación globular y tenemos la proteína C reactiva. Lo normal de proteína C reactiva es que los laboratorios me la refieran como negativa, pero si por ahí saliera arriba de 1, pues tendría que ir de la mano con el riesgo que puede tener el paciente para desarrollar una enfermedad cardíaca. Si el paciente tiene, por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular, que es el tiempo en que los eritrocitos caen, muy rápido, me habla de un proceso infeccioso agudo o inflamatorio agudo. Pues en un hombre no debe de caer a más de 15 milímetros por hora. En una mujer, hasta 20 milímetros por hora. En un niño, hasta 10 milímetros por hora. Eso es algo que en algún momento en el laboratorio lo hicieron, tomaron sangre y valoraron estas pruebas. Y ya para terminar, bueno, me voy rápido ya para darle salida a esto, pero bueno, sugiere que todos estos temas los puedan ustedes revisar con calma, con detalle, porque me valoran muchas cosas en el paciente. Si yo quiero valorar al paciente desde el punto de vista metabólico, tengo que mandarle a hacer una química sanguínea, de preferencia que sea la más completa. Entonces, aunque hay algunas que son muy simples, como las que valoran los 6 elementos básicos, yo vendría haciendo la glucosa para determinar si el paciente tiene diabetes y sobre todo tiene un buen control. El colesterol y los triglicéridos para ver si el paciente tiene algún problema cardiovascular, el ácido úrico, la urea y la creatinina para ver si el paciente tiene trastornos renales como tal. Entonces aquí vemos los valores normales y me detengo en esta que es la más importante, ya con eso termino, que es la glucosa. Entonces la glucosa como tal, el valor normal debe de ser entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Cuando el paciente tiene glucosas por arriba de 126 miligramos en ayunas o arriba de 200 a cualquier hora del día, yo puedo decir que el paciente tiene diabetes. Si yo quisiera tratar a este paciente, yo tengo que considerar varias cosas. Uno, ¿cómo sé que el paciente está bien controlado? Yo sé que el paciente está bien controlado cuando me manejas cifras de 140 miligramos sobre decilitro
de forma constante. O sea que el paciente, cada que yo le tomo, nunca aumenta tanto, excepto después de comer. Pero quiere decir que para que yo considere que un paciente está bien controlado, debe tener menos de 140. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 140? A partir de 140 miligramos se forman productos de glicosilación avanzada, que son los que a la postre me van a originar daños, tanto en los órganos diana como el ojo, como el riñón, como el corazón y como los vasos sanguíneos, y me van a dar las complicaciones de la diabetes. Entonces, para que un paciente diabético pueda considerarse bien controlado, 140. Pero para que yo le pueda hacer un procedimiento odontológico, hasta 180 miligramos, es decir, me voy a basar en el umbral renal para la filtración y reabsorción de la glucosa. Entonces, si el paciente tiene 180, hasta 180 luz verde para hacerle cualquier procedimiento invasivo al paciente. ¿Sí? Y la otra es que al paciente tengo que considerar cómo es su control. A veces los pacientes pues se engañan solitos y saben que les van a tomar muestras de sangre, y por lo tanto, todo un día previo dejan de comer cosas con carbohidratos, pura verdura, agüita simple, o se quedan más de 12 horas en ayuno. Cuando se le toma a un laboratorio, pues sale a lo mejor que está bien, pero no está así, tiene un desequilibrio metabólico, y eso solamente lo puedo verificar a través de la hemoglobina glucosídea. Entonces esta es otra prueba muy importante dentro de la práctica odontológica para ver cómo se está controlando nuestro paciente. Si el paciente está entre 5 y 6, quiere decir que el paciente está perfecto. ¿Sí? Si el paciente tiene 7, 8, hasta ahí todavía le puedo hacer procedimientos invasivos, y si el paciente ya tiene más de 9, es decir, ya tiene más de 212, que sería la equivalencia en glucosa, pues prácticamente el paciente es un paciente que no se controla bien. Si el paciente trae 13, es decir, que es un paciente que siempre cursa con hiperglucemias y que el riesgo de que desarrolle enfermedades agudas o complicaciones agudas es muy alto como tal. Entonces, esta es una prueba importante. ¿Vale? Bueno, hasta ahí lo dejo. Me faltó hablar un poquito de urea y creatinina, que habla de la función renal. Pero bueno, en algún momento les compartiré la presentación. Creo que estuve en tiempo y forma, porque empecé la presentación a las 6:17. Pero bueno, 4 minutitos. No sé si alguien más, si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Estamos viendo aquí, a ver si hay preguntas. A ver, ¿pueden levantar la mano, por favor? En el chat no veo todavía preguntas. Aprovechen lo que dijo el doctor.